Mi abuelo, dicho sea de paso, que es este señor que tengo aquí, esta es la única foto que tengo de él. No tengo más recuerdo o más testimonio que esta foto. Esta es una copia de una foto original que me hizo un amigo. Pues es una foto que evidentemente, como todo el mundo comprenderá, pues es una foto muy querida por mí, ¿no? Porque al ser la única foto de mi abuelo y yo, la verdad, pues le tengo un cariño especial a esta foto y a mi abuelo. Bueno, yo también soy de ideas republicanas y lógicamente mi abuelo es un héroe para mí. Y además es un héroe de Madrid, un héroe de la defensa de Madrid. Con lo cual, pues, no sé, es una foto que la conservo con mucho orgullo. Mi abuelo, cuando hablaba de la guerra civil, pues siempre decía que había estado combatiendo, había estado en los combates aquí, pero bueno, tampoco él hablaba mucho de la guerra. Entiendo que fue una experiencia bastante traumática y tampoco, sobre todo después, ¿no? Después de la guerra, ¿no? La represión que vino. Entonces, bueno, pues a raíz de eso tomé la determinación de investigar un poco más sobre qué había hecho mi abuelo, ¿no? Bueno, pues esta es la foto de mis abuelos, ¿no? Él se llamaba Luis Campos y mi abuela Felisa. Ellos se conocían del tiempo de la guerra, pero se casaron después. Mi abuela también, bueno, ya contaba, por supuesto, ya vivió sufrieron las consecuencias de la guerra, los bombardeos. Ella hablaba mucho de eso, de cuando tenían que salir de las casas para refugiarse en las estaciones de metro. Vivía bueno, los dos vivían aquí en el barrio de Chamberí, o sea que relativamente cerca de aquí. Bueno, yo creo que también sufrieron bastante tema de los bombardeos y bueno, felizmente mi abuelo pudo contarlo después de la guerra, ¿no? Y bueno, mi abuela ha fallecido relativamente hace poco, en el año 2013, tenía 100 años cumplidos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues dentro de lo malo no me puedo quejar, ¿no? Y haber disfrutado de mis abuelos por bastante tiempo, ¿no? Se llamaba Gregorio Duque Villarta y estuvo en la 6ª Brigada Mixta y después pasó a Carabineros, acabó siendo capitán de Carabineros. Él presumía mucho que era el capitán más joven del ejército de Carabineros. Sí, el abuelo, como vivió en tiempos tan convulsos e interesantes, él estaba muy implicado con los cambios sociales de toda su vida. Entonces se empeñó en dejar escrito cómo había sido su vida desde que llegó a Madrid, desde el campo, la pobreza, la convulsión social que había durante la República, hasta que se declaró la República, hasta que se inició la guerra, y cómo fue su participación, ¿no? Mi padre era muy republicano y que estaba trabajando cuando se enteró el día 14 de abril que se había proclamado la República. Él, como otros muchos obreros, se fueron de la fábrica, se fueron a la fábrica y se fueron a Puerta del Sol. Mi padre pasó por mi casa, por nuestra casa, y me cogió a mí y me llevó con él.
Cuando llegó a la Puerta del Sol y vio la muchedumbre que había allí, dije, a este niño me lo van a pisotear. Y me cogió y me puso sobre sus hombros. Y desde sus hombros vi todo lo que estaba pasando allí. La multitud de cabezas, las banderas, las pancartas. Yo no tenía todavía 3 años, me faltaban 2 meses para aquello. Pero recibí una impresión tan fuerte que todavía, si cierro los ojos y rememoro, veo así aquella multitud, ¿no? Y bueno, tanto es así que después de aquello, como yo todavía no tenía hermanos, bueno, nunca los tuve, en casa jugaba solo. Y durante muchas semanas mi mayor distracción era coger un palo de escoba, poner un trapo de la cocina o una servilleta y iba por el pasillo, lo que yo había visto en la Puerta del Sol. Bueno, de mi abuelo, pues él no había nacido en Madrid, como muchas personas, ¿no? Que vinieron aquí a buscar oportunidades, ¿no? Él nació en Segovia, en un pueblo de Segovia que se llama Valle de Tabladillo. Vino desde muy joven a Madrid y bueno, tuvo las inclinaciones, ¿no? Políticas, más que políticas, un poco el sentido de que se había producido un golpe de Estado, ¿no? Un ataque contra el Estado de Derecho, y entiendo que ese sentido de combatir y de luchar contra eso, ¿no? Y sobre todo de ver venir de todo lo que se podía perder, ¿no? Yo creo que durante la República, bueno, pues aparte de ser el ordenamiento legal que había en ese momento, pues se disfrutaba una serie de libertades con todos sus defectos y todas sus cosas que seguro que no funcionaron bien, ¿no? Pero bueno, tuvo ese sentido, yo entiendo más, aparte de las ideas políticas, ese sentido cívico, ¿no? de defender lo que entendían que era suyo y lo que entendían que tenían que defender, ¿no? Mi abuelo murió en el frente de Madrid, en la casa de campo, según tengo en este acta de defunción. Mi madre, cuando todavía tenía la cabeza con la lucidez que la tuvo siempre hasta hace 2 o 3 años, pues siempre me contó cosas de mi abuelo. Supe por ella que mi abuelo estuvo en el ejército republicano. Yo quiero pensar que él se afilió voluntariamente, o quizás no sé, a lo mejor también le obligaron, porque él cuando empezó la guerra tenía 41 años. Entonces, bueno, pues era una edad en la que a mucha gente se la movilizó para combatir. Lo que pasa que lo curioso de mi abuelo es que no hizo el servicio militar, porque además tengo algún que otro documento que así lo acredita. Busqué datos de él y resulta que mi abuelo, según esos datos, medía 1,52. La media de la época evidentemente era bajita, pero yo creo que no tan bajita como era mi abuelo. Entonces yo creo que por eso a él le dieron exento, ¿no? de cumplir el servicio militar. No obstante, él, me consta, porque además aquí lo tengo también documentado, estuvo afiliado a la UGT en Toledo, y según también mi madre, pues tenía unas convicciones ideológicas bastante profundas, con lo cual deduzco que él, cuando empieza la guerra, le pilla en Toledo, porque es donde vivía, pues decide presentarse voluntariamente. Bueno, si fue voluntario o no es lo de menos. Yo sé que él tenía esa convicción y seguro que lo hizo porque tenía el convencimiento de que ahí tenía que estar, ¿no? Sí, mi abuelo estuvo combatiendo en el Ejército Rojo, estuvo en varios frentes. Cuando se declaró la guerra fue a Guadarrama, estuvo en Guadalajara, luego participó en una batalla aquí en la ciudad universitaria y después estuvo en el Jarama. Era de Tomelloso, Ciudad Real, y realmente se buscaba la vida.
La vida era tan mísera que, según he leído en sus memorias, hizo de todo. Fue repartidor, baulero, carpintero, boxeador, mil y un oficios, buscándose la vida, como él narra en sus memorias, intentando escapar de la miseria, ¿no? Y luchando contra la desigualdad tan grande que se encontraban las clases más empobrecidas. Cuando estalló la guerra estaba afiliado al Partido Socialista. Realmente se ve muy bien que la gente que luchaba era la gente del pueblo, del barrio, que se declaró la guerra y vamos a defender esto, y los chavales del barrio se fueron, y él cuenta que se fueron para Guadarrama. Recuerdo el día 20 de julio, era lunes, la gente no había ido a trabajar porque, según me contaba mi padre, pues había una huelga general, porque se había levantado el ejército en África y habían pasado ya el estrecho, y los militares en el cuartel de la montaña se encerraron, o sea, se acuartelaron, lo que llama. Y la noche del 19 al 20, según me contaba mi padre, los sindicatos de izquierdas consiguieron, no sé si 5.000 fusiles Mauser, y con ellos armados rodearon al cuartel y nos dejaron salir. Aparte de que el general que mandaba el cuartel, que era el general Fanjul, no quiso salir porque esperaba que viniera Mola con refuerzos desde el norte. Mola nunca llegó y este hombre acabó diciendo, bueno, pues me rindo. Se rindió, lo sé porque me lo contó mi padre, no porque lo viviera. Se rindió y pactó con los que entraron a la rendición el que no hubiera represalias. A él y a los de mayor graduación los detuvieron, se los llevaron. El resto de oficiales se quedaron allí, los dejaron en el patio y los fusilaron. Recuerdo que yo me desperté aquella mañana por los tiros, porque la calle donde vivíamos es una calle que está frente al cuartel, pero en la parte baja del cuartel. Entonces, en los pisos de la casa, muchos milicianos se metieron para disparar al cuartel desde los balcones. Otros estaban por el Paseo Rosales, que esos hacían más daño, estaban a su altura, esos estaban mucho más bajos. Y bueno, a mediodía, una algarabía de que ya lo hemos tomado. Y bueno, y los milicianos fueron corriendo para allá. Y muchos de los vecinos de la casa, que estábamos, yo con ellos, estábamos en el portal oyendo los tiros y el paso de las balas, ¿no? El silbido. Mi padre, pues con otros vecinos, se le ocurrió ir al cuartel a ver qué había pasado. Y cuando volvió con un taladro en mano que había encontrado por allí, y dijo, esto me lo llevo, y se lo trajo. Otros se llevaron parte del mobiliario y bueno, la verdad es que arrasaron el cuartel, no los milicianos, sino la gente que entró después. Pero cuando llegó a casa recuerdo que le estaba diciendo a mi madre, qué horror, qué horror, qué horror. Se me están saltando las lágrimas por recordar que a mi padre también se le saltaban, ¿no? Es que había visto los cuerpos de todos los oficiales, los habían matado allí. Creo que aquello fue, bueno, después de aquello pasó mucho más, ¿no? Pero tanto en un lado como en el otro. Cuando empieza la guerra, vuelvo a repetir, pues es en julio del 36, en agosto del 36 es cuando me parece que se atrincheran en el Alcázar de Toledo, el bando nacional. La República o el bando republicano trata por todos los medios de sacarlos de ahí, no lo consiguen. La historia sabemos que no fue así, evidentemente, y hay alrededor de todo eso pues una aureola ahí de heroísmo, de romanticismo, que bueno, particularmente yo no me la he creído nunca y creo que tampoco se la cree nadie que tenga
poquito de sentido común, ¿no? El caso es que ahí sí se atrincheraron, sí consiguieron mantenerse, pese a todos los intentos casi ya desesperados del ejército republicano. Y mi abuelo en esa época, pues yo creo que, visto el cariz que estaban tomando las cosas en Toledo, con un ejército franquista que había redoblado sus argumentos y que estaba tomando una posición de privilegio frente al otro ejército republicano, mi abuelo, viendo ese cariz, yo creo que decide tomar partido, decide marcharse, vamos, de Toledo. Y de lo que yo sé es que se marcha a Aranjuez, porque Aranjuez estaba en zona republicana, estaba cerca de Ocaña, que era en ese momento la población que administrativamente, de la cual administrativamente dependía la zona esa de Aranjuez y todo ese área sureste de la Comunidad de Madrid. Entonces él se va a Aranjuez, allí me imagino que prosigue su movilización o su vinculación al ejército republicano, pero yo pienso que allí es donde él tenía su cuartel, pero que en cualquier momento a él, claro, pues lo llevaban a donde estuviera el frente de batalla. Mi familia materna, mi abuela materna, cuando comienza la guerra es que vivía muy cerquita de aquí, vivía en Argüelles, en la calle Marqués de Urquijo, y se tuvieron que ir de su casa cuando el frente llega a esta zona, ¿no? Porque ellos al principio de la guerra siguen viviendo en su casa, viven situaciones un poco de lo que es el comienzo de la guerra, cómo van a preguntar por vecinos de su edificio que eran militares y se habían fugado, se habían cruzado las líneas al bando nacional. Y cuando se acerca al frente a Madrid, según va acercándose octubre, noviembre del 36, y el barrio de Argüelles se convierte en línea del frente, ¿no? Mi familia se traslada a la calle Conde de Peñalver, porque ahí viven otros primos suyos, y porque como tienen que estar en Madrid, el barrio de Salamanca, según Franco, va a ser respetado de los bombardeos, pues prefieren irse ahí a quedarse en su casa, que es un peligro, porque están expuestos a los bombardeos y a que cualquier momento, en un movimiento de líneas, entren allí y se vean en plena batalla, ¿no? Bueno, había en la calle Dulcinea y en la calle Cicerón, Dulcinea y Don Quijote, que actualmente hay unas escalinatas, eso eran refugios. Y cuando sonaban las sirenas, las alarmas de que venía algún bombardeo, pues entonces la gente acudía. Como nosotros vivíamos en el callejón de Cuenca, mi familia acudía al refugio de la calle Cicerón. Se metían ahí, que por cierto mi madre, estando en estado, se cayó por las escaleras y tropezó, estando en estado, su tripa, su barriga, tropezó con una mesa que había abajo, en la parte de abajo. Ella recibió un golpe fuerte y yo, que estaba en gestación, pues recibí una herida que todavía con 14 años la he tenido viva, y en cierta ocasión que tuve que acudir a hacerme unas radiografías, me localizaron que tenía una vértebra partida. Efectivamente, tengo la radiografía guardada en casa y una herida que tengo la cicatriz, y ahí tengo la vértebra en forma de X, que fue donde recibió el golpe mi madre. Recuerdo que en la estación del norte, que estaba al otro lado de nuestra casa, teníamos el Batán de la Montaña a un lado y la estación del norte al otro, y nosotros estábamos en el medio. Y de esa estación del norte salían los milicianos hacia la sierra, en trenes, y allí en la estación había cajas con armas, con municiones, y la gente iba a despedirlos, y viva la República, y los cánticos, y los chavales también íbamos. No había colegio entonces, y yo recuerdo que los amigos míos de la calle íbamos a la estación y encontramos en un rincón, había un montón de cajas de madera apiladas grandes, y había una que tenía una de las tablas levantada, y la levantamos más y estaba llena de peines de munición, los peines de Mauser con 5 balas cada uno, y en algunos había hasta la munición, las balas sueltas.
nos metíamos las balas por aquí, los bolsillos, y nos íbamos cargados de ellas. No había nadie que vigilara aquello era un desmadre. Y no un día, sino volvimos varios días. ¿Y para qué usábamos las balas? Un juego muy entretenido. En el bordillo de las aceras golpeábamos la bala hasta que se aflojaba. Entonces sacábamos el balín y la pólvora la usábamos para en la acera hacer letreros, poníamos CNT, FAI, UGT o José Luis Serrano, le prendía fuego y se quedaba bien marcado para muchos días. En las balas las guardábamos y los casquillos, con su pistón intacto, teníamos muy mala leche. Los poníamos en la cuesta de San Vicente, que va derecha a la casa de campo. En las vías del tranvía poníamos los casquillos uno detrás de otro, una fila, y cuando bajaba el tranvía los pisaba, hacía ¡bam, bam, bam, bam!, como una ráfaga de ametralladoras. La gente salía corriendo, asustado, y nosotros estábamos en la acera viendo ¡oh! Hasta que nos cogieron, claro, y nos llevaron a un cuartelillo y nos querían meter el miedo en el cuerpo. Bueno, nos metieron, pero dijeron, vamos a traer a vuestros padres y lo vamos a meter en la cárcel. Desde entonces no volvimos a por más balas. De hecho, al comienzo de la guerra, otra anécdota de mi abuela es que ella dormía como un tronco y durante un bombardeo cayó una bomba en la casa en la que ellas vivían y se derrumbó el techo de su habitación y la dieron por muerta. Y cuando la sacaron de los escombros se despertó. Entonces sí, las casas de esa zona habían sido totalmente, aunque no eran primera línea, porque Marqués de Urquijo, Rey Francisco y cosas así ya no eran exactamente la primera línea, probablemente serían el refugio de la gente de la primera línea cuando iban a descansar y que utilizaron todo lo que había allí pues para vivir ellos. Porque mi madre, que era la cuarta, me parece, o tercera de 6, pues los dos hermanos mayores de mi madre ya eran mayores de edad y bueno, pues campaban un poco ahí a sus anchas. Pero los pequeños, que eran mi madre, que en ese momento tenía 11 años, y 2 niños, otro de 9 y otro me parece que tenía 5 o 6, pues vivían con mis abuelos en Aranjuez. O sea, mi abuelo dedicado a la guerra, si es que se puede decir que eso fuera una dedicación, y mi abuela pues dedicada a sus hijos. Con tan mala suerte que en septiembre del 37, creo que el 23 o 24, ahora no recuerdo bien, 23-24 de septiembre del 37, mi abuela sale a comprar y se lleva a uno de sus hijos. No mi madre, porque no le tocó. Según cuenta mi madre, pues mi abuela dijo, tengo que salir a comprar a no sé qué. ¿Quién se quiere venir conmigo? Y el que dijo que me voy contigo, me voy con usted, no sé el tratamiento en esa época, pues me voy con usted, madre, o me voy contigo, madre, pues a ese niño y a mi abuela les tocó morir ese día, porque en Aranjuez, que como he dicho, pues era zona republicana, pues estaban bombardeando cada 2 por 3 la aviación franquista. Y en uno de esos bombardeos, pues mi abuela murió. Por entonces venían aviones, aquellos aviones eran muy pequeños, eran biplanos, muy antiguos, y venían con una o 2 bombas pequeñitas de 2 kilos, no tenían más capacidad, y iban a bombardear la estación, ¿no?, para que no pudieran salir los trenes. Y de paso bombardearon también el cuartel de la montaña, porque desde allí habían hecho unas cuevas en la ladera y habían emplazado ametralladoras, y cuando los aviones venían bajos para bombardear mejor puntería, les tiraban casi a su misma altura. Bueno, pues uno de los aviones se equivocó un poco de camino y soltó la bomba encima de nuestra casa. Vivíamos en la calle Eduardo Benón, número 3. Éramos los porteros de la casa, mi familia y yo. Cuando cayó aquella bomba, antes, cuando llegaban los aviones, sonaban unas sirenas de mano para que la gente se refugiara. Allí no había refugios, y lo que hacían todos los vecinos era bajar al patio de luces, y allí estaba la vivienda del portero, que éramos nosotros, y allí todos juntos en la cocina, todos abrazados, las mujeres y los críos, porque los maridos estaban a esas horas trabajando. Y cuando cayó la bomba, todos gritando,
se llenó todo de humo y de polvo que se levantó. La bomba solo afectó a los 2 pisos más altos, los demás quedaron intactos. Pero llegó, cuando mi padre se enteró que estaba trabajando en la fábrica, en Standard Eléctrica, no sé si lo he dicho antes, se enteró que habían bombardeado por donde él vivía, se vino a casa. Las anécdotas que tiene mi abuela sobre la guerra son bastantes, ¿no? Pero las más relacionadas con esta zona en la que nos encontramos, que estamos un poco a la zona que linda entre la dehesa de la Villa y la Complutense, sería una anécdota que le contó durante la comida un día, al principio de la guerra, su tío Gerardo, su primo Gerardo. Su primo Gerardo era médico, estaba en el último año de carrera cuando empieza la guerra e inmediatamente se le incorpora a las unidades sanitarias del Ejército de la República. Y bueno, del bando republicano, porque en noviembre, diciembre todavía el Ejército Popular de la República no existe. Y mi abuela cuenta que un día, en la cena, les contó una anécdota de la batalla de Madrid, de la Casa de Campo, que había ocurrido recientemente. Un herido, prisionero, legionario, les había contado que en pleno avance en la Casa de Campo hubo un nido de ametralladoras en el que se quedaron parados durante todo un día y que les costó muchísimo callar las armas que había en ese nido de ametralladoras, hasta el punto que pensaban que dentro del nido de ametralladoras habría pues un pelotón completo de republicanos, de milicianos, y se sorprendieron muchísimo cuando al callar las armas y al entrar dentro del nido de ametralladoras se encontraron que solo había una mujer, que solo había habido una miliciana que había servido las 2 ametralladoras y el resto de armas ella sola durante todo el combate. Que se quedaron muy sorprendidos y que, aun siendo legionarios, decidieron darle un entierro en condiciones, no quiero imaginar qué hacían con el resto de cadáveres, a esa mujer por lo valientemente que había luchado, ¿no? La guerra en Madrid fue tan encarnizada y la cotidianidad seguía haciendo que esto fuera a la vez tan absurdo que ese tío abuelo del que os hablo, ¿no?, que vino y vio las trincheras después de la guerra, contaba que su hermano, paseando por la Plaza de España el 8 de noviembre de 1936, que no sé por qué estaría paseando por la Plaza de España, porque no era un día muy propicio para pasear entre el frío que hacía y los chuzos en forma de bomba que caían, que se cruzó con una unidad de caballería de la Guardia Mora. Y que hasta ahí llegó la Guardia Mora. Luego lo contrastas con documentos, por ejemplo, con la biografía de Cipriano Mera, y es verdad que la columna del Campesino de Valentín González huyó y permitió que entrara un destacamento de tropas moras por esa zona y que debió llegar, por pura lógica, justo hasta la Plaza de España. Se cierra la brecha en el río de nuevo y es de imaginar que ese escuadrón de caballería desaparecería para siempre de la historia, ¿no?, porque no debieron de salir de Madrid. Y es otra cosa que vivió mi familia, ¿no?, hasta qué punto se llegó a penetrar en Madrid, hasta qué punto pudo ser posible que perdiéramos la guerra ese día y en cambio que el pueblo de Madrid lo evitara. Bueno, se supone que después de, no sé, la batalla de Madrid tiene varias fases, ¿no? Los nacionales intentan conquistar Madrid en varias ocasiones. Esta es la primera vez que lo hacen verdaderamente en serio. Lo hacen primero frontalmente por Carabanchel y fracasan, y luego giran, ¿no? Van pivotando alrededor de la Universitaria y tratan de entrar por la Universitaria y por la dehesa de la Villa, porque piensan que al no ser una zona urbana va a ser más fácil romper las líneas. Es una importancia vital, porque si hubieran logrado romper las líneas, que no lo lograron, quizá la guerra hubiera acabado en el año 1936. La consecuencia de que Madrid resista durante 2 años y medio más es el hecho de que el pueblo español es capaz de parar al fascismo no español, al fascismo europeo, porque a este lado de las trincheras, en lo que era Madrid, estaba el pueblo, estaban los obreros, los trabajadores y las mujeres que trabajaban en las casas de los burgueses, la gente de los cines, de los teatros y de los ministerios, que tuvo que aprender a combatir. Enfrente había mercenarios profesionales, soldados especialistas venidos de todos los lugares de Europa y el ejército de África, que llevaba 30 años combatiendo, incluso a su propia gente. Y fue una demostración de heroísmo, de voluntad y en mi opinión, de una lección para las generaciones que hemos venido después. En casa estaba viviendo con nosotros mi abuelo, el padre de mi madre. Vivía en el Paseo Extremadura y por allí llegaron los primeros de los sublevados. Y tanto es así que la casa donde él vivía, una casa pequeña, que la había construido él, tuvo que salir corriendo como todos los que vivían por allí y se vino con una... Recuerdo que llegó a casa con una maletica con ropa y una jaula con un loro que tenía. Y bueno, y allí vivíamos todos hasta que llegó aquel avión y cuando llegó mi padre dijo, no, aquí no podemos seguir porque otro día volverán, venga, vámonos. ¿Y a dónde íbamos? Pues con la familia.
Así que nos fuimos a vivir con una hermana de mi madre que vivía en Martín de los Heros. Al final, Martín de los Heros al final era una casa nueva, recién construida. Y también mi tía era portera de la casa. Casualidad que al final de esa calle, al otro lado, un poco más lejos, empezaba la ciudad universitaria. Así que muy pocas semanas después estábamos toda la familia, era al anochecer cuando oímos voces, gritos por la calle. ¿Qué pasa? Salimos al portal, una turbamulta de milicianos corriendo, abandonando las posiciones, tirando hasta los mosquetones y yéndose hacia la Plaza España, claro, y gritando: ¡que vienen, que vienen, que vienen los moros, que vienen! ¡Correr, correr, correr! Todo el mundo asustado. Bueno, llenaron otra vez de unas maleticas con ropa, cada uno con una maleta, y yo me llevé con lo único que podía. Teníamos un perro foster terrier, una perra, que había nacido, se había metido en nuestra casa para parir, y yo, a mis padres les pedí que no la echaran, ni a ella ni a los perros. Se quedaron con nosotros a vivir para siempre. Y era mi mejor compañera, no tenía hermanos, la llamaba la Pipa. Y bueno, pues yo lo único que me llevé fue la Pipa en brazos. Y recuerdo que iban por toda la calle Martín de los Heros corriendo, corriendo. Alguna bala se oía silbar, pues claro, estaba en la línea de la ciudad universitaria y alguna bala entraba por allí, ¿no? Y llegamos a la Plaza de España y allí ya paramos. Bueno, yo ahora de memoria, no te voy a mentir, yo no me sé acordar ahora de exactamente de qué batallones en concreto participaron en este sector del frente a principios de noviembre. Sí recuerdo haber leído que el primer despliegue de las brigadas internacionales y la primera vez que se ve una unidad con un uniforme de ejército regular es cuando las brigadas internacionales desfilan por la Gran Vía de Madrid en dirección al frente que está aquí para combatir contra esa oleada del ejército de Franco. No recuerdo exactamente qué unidades, pero sí sé que su bautismo de fuego fue en la batalla de Madrid. Debió de ser a partir del 9 de noviembre, 9-10, y en este sector. No recuerdo si fueron los británicos o los italianos, eso no lo sé. Y sí recuerdo que su sector empieza donde acaba el de López Tienda, que es donde, o eso creo recordar, que es donde está el puente de los franceses y es donde rompen el frente los nacionales y por donde consiguen entrar. Pero son parte de las unidades que logran parar a los fascistas. Todas las casas que habían quedado en Madrid cerradas porque sus dueños se habían ido de vacaciones y no habían podido volver, pues el gobierno tomó la decisión de abrirlas, coger todo lo de valor, encerrarlo en una habitación y sellarla, y el resto, tantos dormitorios como hubiera, tantas familias. Entonces a mis tíos les dieron una casa en la calle del Cid, en pleno barrio Salamanca, y a nosotros nos dieron otra casa, otro piso, en otra casa, y además era un piso que era de una señora, según nos dijo el portero, era un artista de teatro, no sé quién era, no recuerdo, y la había pillado haciendo teatro por el norte, y ya no pudo volver. Entonces a mi padre, como había 3 habitaciones libres, a un compañero de mi padre que vivía solo, estaba divorciado, le dieron la habitación más pequeña. A mis padres le dieron otra, para ellos y para mí, y otra habitación, la mejor, esa se la había reservado un comisario comunista que vivía en Vallecas. No le correspondía tener piso porque tenía casa en Vallecas, pero él quería que su mujer viviera como los ricos y pidió un piso y se lo dieron. Mi familia supo que les habían saqueado la casa y entonces mi bisabuela, que era una señora de Acción Católica, de derechas y con mucho carácter, mucho carácter, tenía unos enfrentamientos permanentes con el hijo de la criada que tenía la familia de Conde de Peñalver, porque los 2 hijos de la criada eran de la CNT. Y entonces discutía y les llamaba ladrones y sinvergüenzas porque le habían robado sus cosas. Y entonces el señor de la CNT, lejos de ser un monstruo que la hubiera fusilado o paseado, se reía mucho y le decía: no pasa nada, camarada, vamos ahí a Gobernación, que es donde tenemos todo lo incautado, y busca tus cosas. Y dice: y si no están tus cosas, llévatelo de cualquier otro.
Y entonces mi bisabuela gritaba, no, yo no quiero lo de otro, quiero lo mío, y el hombre este de la CNT le contestaba, bueno, señora, si la propiedad privada es un robo, no se ponga usted así, ¿no? Y bueno, quizás eso sirva para desmitificar el rollo este de esa división tan gorda que había entre rojos y azules y en que todo se saldaba a tiros, ¿no? O sea, en esa casa convivían gente de la CNT con gente de la burguesía y bueno. Así que vine a Madrid y me traje lo mejor de las milicias que había habido a mi mando y con ellos recibí la orden de organizar un batallón especial al cual le uní gente de Extremadura y de Cuenca y nos albergamos en el Colegio de la Paloma a las órdenes del comandante Gallo, con el cual me puse en contacto en presencia del entonces teniente coronel Rojo, el que al verme dijo que de dónde habían sacado a aquella criatura. Pero al contarle a ellos mis servicios de guerra, me abrazó y me dijo que del pueblo también salían grandes héroes y que él esperaba que yo fuese uno de ellos. Después hicimos el plan de operaciones para el día siguiente y tras entregarme los planos de situación de las fuerzas, que aún conservo con un tiro y manchas con la sangre de mi mano izquierda, en la que lo llevaba en la batalla del Clínico, el día siguiente a mi 19 cumpleaños. Como he dicho, vine a Madrid con lo mejor de las fuerzas que habían estado a mis órdenes, así que con ellas y gente de las Predroñeras formé el batallón especial de la 6ª Brigada Mixta, que es al que vengo refiriéndome. El día de mi cumpleaños, 16 de enero, en compañía de mi novia, fui por las trincheras de la dehesa de la villa y fuimos regalando a cada uno de los milicianos un puro, un paquete de tabaco y una botella de coñac que me había regalado mi tío don Rufino. Después de comer y dejar a mi novia en casa, al regresar recibí la orden de escoger 2 compañías de batallón especial y prepararlas para salir aquella misma noche para un golpe de mano en una operación conjunta con todas las fuerzas de guarnicería desde Ciudad Universitaria. Así que pedimos que quisiesen venir voluntarios y me faltaron unos 30 hombres, ya que las 2 compañías que me traje de Guadalajara se presentaron completas, pero había que agrupar a cada una un pelotón de zapadores para consolidar los puntos que fuésemos tomando, los cuales habían de llevar 50 sacos terreros cada uno a más de su correspondiente dotación. Por ello les pedí a los de las Pedroñeras que saliesen voluntarios. Dejé un teniente al cargo de que les suministrase y les acoplase mientras, y yo me marché al Estado Mayor de Rojo, con el que ya he referido mi encuentro, pero con gran disgusto al regresar vi que no se había presentado ninguno voluntario y que no se había hecho nada de lo dispuesto por mí. Así que monté en cólera y me dirigí al dormitorio donde dormían. Pegué una patada a la puerta, di la luz y les dije a formar. Se levantaron en calzoncillos y dije: los 40 primeros tienen 3 minutos para estar en el patio vestidos y los restantes un mes de haberes de sanción por no haber cumplido mis órdenes. No se viene a la guerra para ser un jornalero de 2 duros. La guerra se hace por un ideal, o se queda uno en casa en espera de que le llamen. Pues todos ellos habían salido voluntarios de su casa. Los de dentro les tuve formados en el patio en las ropas en que estaban, mientras duró el preparativo de marcha de los demás, y después les dije a los que yo había sacado a la fuerza: si alguno de ustedes tiene algo en contra mía por cumplir, dé un paso al frente y que se quede, pero que tengan mucho cuidado con lo que hacen una vez que nos incorporemos a las trincheras, ya que en estas seré responsable de la vida de todos. Después les cogí y cada uno de ellos les metí en una de las escuadras de las que ya habían luchado a mi lado, y con ellos por Puerta de Hierro. Fuimos a Palacete, donde teníamos que entrar en combate. Habíamos puesto los relojes a las 5:35 de la mañana del día 19 de enero de 1937. El teniente coronel Rojo, el comandante Gallo, un ruso jefe de tanques, uno de las brigadas internacionales y el comandante jefe de la 4ª Brigada Mixta,
así como yo, en un reloj que me había regalado el día anterior mi tío. Llegamos justo a tiempo para desplegar las fuerzas por la trinchera, en la que teníamos que saltar al campo de experimentaciones de ingenieros agrónomos. Cuando dieron la señal de atacar, por cierto, que también había un jefe de instrucciones, el cual tenía que haber volado una mina en la pasarela de la casa de campo para guardarnos las espaldas a nosotros en nuestro ataque, pero después de haber tomado unos fortines y una trinchera, nos encontramos sin el apoyo suficiente, ya que de día totalmente huimos de dejarlas por orden de los mandos, teniendo muchas más bajas en la retirada que en la toma de las posiciones, pues era tal el fuego del enemigo que hubo un momento que me tiraban 4 máquinas distintas, y solo Dios sabe cómo pude salir de aquello, pues una cazadora de cuero que llevaba puesta me pegaron 47 disparos y 2 en el cuerpo, uno en la mano izquierda en la que tenía el plano de las posiciones, el cual conservo con la sangre de la mano y el balazo. Como anécdota he de contar que el día anterior, con ocasión de mi cumpleaños, me había prometido a mi novia el primer beso. Haciendo ya un año de que hablábamos como tales novios, lo que da una idea de cómo la quería y cuál era mi respeto por ella. Pero al llegar a la hora de marcharme, se puso a llorar, y por no violentarla, me tuve que marchar sin que me lo diese. Y en mi desesperación le dije, ojalá y esta noche, cuando vaya a las trincheras, me den 40 o 50 tiros. Y como ven, se cumplió mi deseo. Si bien Dios me puso el ángel de la guardia, para que solo dos me desen en la carne. Fui evacuado al entonces Hospital Obrero en Cuatro Caminos, y como había muchas bajas en todas las brigadas, yo me marché a casa primero a ver a mi familia. He de decir antes que esto fue un fracaso total, ya que ni voló la mina, ni vinieron los tanques, ni se movió ninguna de las brigadas que tenían que coordinar la operación. Solo se organizó un combate en toda la línea sin que nadie saliese de sus trincheras, nada más que mis fuerzas, que como queda dicho, cubrieron sus primeros objetivos, con solo 7 muertos y 12 heridos. Después, al retirarme por orden del mando a mis posiciones, nos mataron 36 y 78 heridos, así que más nos había valido quedarnos, pues estas bajas suponían un 22% de las fuerzas que yo mandaba en la operación. Después de llegar a mi casa, en donde mi tío me dejó entrar para que no se asustase a mi madre, me fui al cuartel general del régimen de milicias, el socialista, a la calle Alcalá. Subí a la oficina de los jefes, donde estaban todos reunidos, y de una patada abrí la puerta y les dije, así se pueden mandar batallones, mientras la juventud está en las trincheras, vosotros estáis de comilonas, ya que así era, pues estaban Eladio Fernández Egoechea, Pedro de Miguel Elías Palma y otros 3 periodistas del Socialista. Elías Palma se levantó y me cedió un asiento pidiendo flores, pero yo me limité a preguntar por el doctor, que por cierto se apellidaba Duque como yo, el cual me curó las heridas. Pasé a intendencia del regimiento y me dieron ropa nueva. Después el mismo doctor me acompañó a ver a mi novia y me llevó de nuevo a casa, ya arreglado, pues en el hospital solo me hicieron una cura de urgencia en los brazos, que era donde tenías las heridas. No, él no, sobre las fechas en que estuvo en Ciudad Universitaria, más que nada lo que he podido investigar por documentos y archivos, yo entiendo que él se incorpora a estas milicias a finales de noviembre, ¿no? del 1936. Entiendo que estuvo en esos primeros momentos pudo estar en Ciudad Universitaria, creo que fueron algunos de los momentos más complicados, ¿no? del combate, cuando no estaba claro al final si podían parar con claridad, ¿no? esa ofensiva, y bueno, luego entiendo ya que pasaría a otros destinos, a otros frentes. Él habla también de Casa de Campo, llegó a estar en algún momento en Casa de Campo, y poco más, ¿no? Desgraciadamente él falleció en el año 93 y no hemos podido, una pena, no haber podido tener más información de primera mano, ¿no? Y mediante esas elucubraciones o hipótesis que yo me planteo, pues yo creo que él estuvo en el frente en la batalla del Jarama y posiblemente también en la batalla de Guadalajara, hasta que, claro, pues le traen a Madrid
porque en la guerra sucedían estas cosas, que salían de un cuartel, venían a Madrid a combatir, duraba el combate lo que durara y de vuelta al cuartel, y así más o menos, ¿no? Bueno, pues mi abuelo, que ya digo, pues voluntaria o forzosamente, pero con toda la naturalidad o con toda la convicción del mundo, pues forma parte del ejército republicano. En diciembre del 37, el 18 de diciembre, pierde la vida en la casa de campo, aquí. He dicho antes que tenía el cuartel en Aranjuez, pero me imagino que pues eso, que iban a una batalla, volvían en otras y demás. Y el 18 de diciembre del 37 pues muere en el frente de la casa de campo. Según el acta de defunción que aquí tengo, muere en la carretera de Extremadura el día 18 a las 12 horas, a consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra. El frente de la casa de campo pues era, me imagino que amplísimo. ¿Dónde pudo caer? Pues en cualquier sitio, evidentemente, pero eso es algo que siempre a mí me marcó, siempre me marcó, tanto la muerte de mi abuela en Aranjuez, cerca de la plaza de toros, según testimonio de mi madre, como la muerte de mi abuelo en la casa de campo, a mí me marcó, siempre estuve obsesionado. Yo de niño no he tenido más miedo a nada que a la guerra civil, que a las guerras, en general, a las guerras, pero la guerra civil a mí me marcó, la guerra civil a mí me produjo desde siempre un pánico atroz. Contacto con el archivo militar de Ávila y bueno, me confirman que sí, que tienen un expediente de mi abuelo. Y cuál es mi sorpresa cuando recibo todo este expediente en casa, ¿no? Y bueno, descubro que mi abuelo, bueno, el expediente posterior que le habían abierto era por militancia comunista, por haber militado en las milicias nacionales burgalesas a partir de, si no mal recuerdo, el 24 de noviembre de 1936. Y bueno, después de militar en esta unidad, militar como miliciano, se integró posteriormente en la Brigada Mixta número 42, que estuvo operando por la zona de la casa de campo hacia el sur, pero bueno, mi abuelo había contado que él había estado luchando en Ciudad Universitaria, y siempre algo que recalcaba mucho y que repetía mucho, que fue una experiencia bastante terrible, ¿no? O sea, hablaba mucho de muertes, bueno, dentro de los pocos detalles que daba, ¿no? Sí que recuerdo en una ocasión, él repetía mucho, supongo que era algo de la vida un poco diaria y la vida normal en la línea del frente, ¿no? Él comentaba que como que alguna vez, concretamente una vez, se hizo como una especie de tregua para que cada bando, digamos, recogiera los cuerpos, recogiera los cadáveres, y él siempre decía que se juntaron ahí, de uno y otro bando, se juntaron ahí en medio de la nada, ¿no? Y bueno, y hubo una especie de confraternización ahí que llegó un momento en que, claro, los mandos se pusieron nerviosos y disolvieron eso y dijeron, porque había tal grado de fraternización, incluso la gente llorando y hablando un poco de las muertes, de la gente muerta en el combate, que cortaron eso rápidamente y dijeron cada uno para su lado, ¿no? Eso me llama mucho la atención porque lo repetía mucho. Ya finalizando la guerra, un día vinieron a bombardearnos, y la aviación, pero un montón de aviones y de información. No soltaron, y era a plena hora del día, por la mañana. Nadie salió, no salieron cazas a contrarrestarlo ni nada. No tiraron ni una bomba. Nos bombardearon con pan. Unos bocadillos, panes así de largos, pan blanco. Y la gente salía a cogerlos, claro. Una de las cosas que también la tengo muy grabada es la entrada de las tropas nacionales de Franco en Madrid. La madrugada del 27 al 28, los soldados de la República se encontraron sin bandas.
más no se habían ido ya hacia Valencia. Los pocos vehículos que había se marcharon. Y ahí quedaron los soldados solos. Cuando se vieron abandonados, dejaron las posiciones y las armas, cogieron la carretera, unos se fueron a Madrid, otros carretera a Valencia para adelante, andando. Claro. Y bueno, entonces habíamos dejado la casa donde vivían mis tíos y vivíamos en el número 13 de la calle Mayor, pegadito a la Puerta del Sol. Y aquella madrugada, bueno, ya mañana me desperté, no con ruido de tiros como el cuartel de la montaña, sí con voces, ruido de claxons, gritos, cánticos, trompetas. Me levanté de la cama y me encontré a mi padre y a mi madre en la cocina rompiendo y quemando los retratos de Azaña, una bandera republicana, una escultura de Azaña hecha en alambre de acero inoxidable, la silueta, rompiendo la antebrazo y tirándolo luego tirado a una alcantarilla. Y sin embargo, la dueña de la casa, que era una prima lejana de mi padre, que era esposa divorciada de un guardia civil, un comandante de la Guardia Civil, que estaba con la República, y nos había acogido en su casa. Y nosotros creíamos que era tan leal a la República como nosotros. Pero cuando aquella mañana me desperté, estaba la mujer con la máquina de coser, que era de mi madre, estaba empalmando franjas rojas, amarillas, y bueno, rojas y amarillas, prescindió de la morada y haciendo una bandera, la bandera nacional actual, ¿no? La monárquica. Y yo la puse en el balcón. El barrio de Argüelles, cuando mi abuela vuelve a casa, inmediatamente después del final de la guerra, ¿no? Cuando vuelven del barrio de Salamanca, lo que se encuentran es un barrio totalmente saqueado. La casa la habían dejado en perfectas condiciones y en la casa no hay nada. En la casa lo único que encuentran es una muñeca y unos aparadores destrozados que hubo que restaurar. O sea, todo lo que había en la casa antes de que empezara la guerra desapareció por completo. En aquella época, me estoy hablando, yo nací en el 38, entonces yo tenía 7, 8 años, podía ser todo el grupo de amigos que bajábamos, pues 7, 8, como mucho 10 años. Y bajábamos un grupo de también 8 o 10. Y bueno, pues curioseábamos todo. No había, por lo menos yo no recuerdo que hubiera ningún impedimento, ni control ninguno. O sea, allí entraba todo el que quería. Y había la facultad de ciencia, la facultad de medicina, la facultad de arquitectura, en fin, recorríamos todos los edificios. Los primeros que recorríamos eran farmacia y medicina, que eran los que primero nos encontrábamos, y creo que era el de ciencias también, y estaban todos los cristales rotos, por dentro acribillados. Había incluso algunos anaqueles con libros, también todos agujereados, claro. Y la parte de exterior, pues no te quiero decir, estaba bueno, destrozado por completo. Dando un paseo poco después de acabar la guerra, a la semana de acabar la guerra, porque vino a pasear por aquí con su hermana y con su padre, mi bisabuelo, y claro, no hacían más que encontrarse cadáveres. Y dice que mi abuela cuenta que mi bisabuelo les dijo que se volvían a casa, llegando me imagino que a esta zona precisamente, porque no hacían más que encontrarse cadáveres, y lo último que se encontraron, el último que vieron fue un cadáver descompuesto con el uniforme de las Brigadas Internacionales. Y bueno, por ahí bajábamos, por la de Salavilla, e íbamos a parar a Puerta de Hierro. Entonces Puerta de Hierro no estaba situada donde está ahora, estaba más abajo, en pendiente, prácticamente junto al río, a 100 metros, 200 metros del río. Y bueno, pues esa era nuestra danza. La ciudad universitaria, todas las facultades que nos las recorríamos también, había muchas con grandes ventanales, claro, por supuesto los cristales todos destrozados. Y dentro, la sala o aulas, como lo llamaran, pues estaban todas acribilladas. Y por fuera, las fachadas, igual, todas destrozadas. O sea que ahí se debió de ventilar una batalla bastante fuerte, bastante cruenta, porque estaban todos los edificios, estaban derruidos y acribillados. En algunos incluso ya no eran disparos de fusil o ametralladoras, debían ser de bombas, residuos de bombas de mano o cañonazos, porque había boquetes grandes, o sea que
que bueno, eso es lo que veíamos, y a los chavales pues nos daba mucha curiosidad aquello. Parecía que rememorábamos la batalla. Mi tío abuelo, el marido de la hermana de mi abuela, que también era del barrio de Argüelles, recuerda visitar la zona y que alguien hubiera puesto carteles de nosotros, ellos, para distinguir las líneas, porque en algunas zonas del frente las líneas estaban tan próximas que era muy difícil saber quién era cada cual, ¿no? También después de la guerra. Pero luego lo vallaron y lo estuvieron limpiando. Años después, porque mi familia ha seguido viviendo en la zona, mi familia luego se trasladó a vivir a la colonia del Manzanares, allá al lado del Puente de los Franceses, mi tío y unos amigos con 7 u 8 años encontraron una granada. No sé decir qué modelo, no sé decir de qué tipo, y estaban jugando con la granada cuando una patrulla de la Policía Armada les encontró y bueno, les echó de allí y me imagino que llamaría a artificieros para que se la llevaran. Bueno, mi abuelo, cuando termina la guerra, él sí que contaba, él era no el mayor, el segundo creo que eran, si no me equivoco, creo que eran 5 hermanos. Y bueno, sé que la familia se refugió toda en Valencia y mi abuelo, cuando ya en los últimos días de la guerra, él también contaba que intentó escapar, intentó coger un camión en la carretera de Valencia y bueno, se ve que al poco tiempo de subir a ese camión pues fue interceptado y ya fue detenido, bueno, ya pues fue enviado al campo de concentración, como así lo nombra en los papeles, ¿no?, que he podido investigar. Miguel de Unamuno, que está por la zona de Legazpi, creo que no sé si ahora, en aquel tiempo era un colegio, era un grupo escolar, y bueno, se utilizó como uno de los muchos campos de concentración que había. Allí pasó, por lo que he visto, como prácticamente 2 años en este campo de concentración, hasta que es enviado en un batallón disciplinario a la zona de Ceuta. Él era peluquero de profesión, ¿no? Entonces él se ganaba la vida como peluquero. Creo que también durante su estancia en el batallón disciplinario, gracias al hecho de ser peluquero, tuvo como un trato más, no tan duro, digamos, ¿no?, porque no creo que fuera muy agradable estar allí, pero bueno. Y luego, posteriormente, una vez que ya regresó a Madrid, se pudo dedicar, siempre su profesión ha sido peluquero, y siempre se ha dedicado a eso. Mi padre se restituyó al trabajo y bueno, enseguida salieron por allí algunos falangistas de los que estuvieron emboscados para ver a este y este, a los que más habían salido. Mi padre formaba parte del comité de la fábrica. Los cortaron el pelo, los pasaron por toda la fábrica, pues no le hicieron más, siguió trabajando. Cuando terminó la guerra le apresaron y estuvo en la cárcel. Estuvo en distintas cárceles. Le acusaban de rebelión. Y un día vinieron 2 policías a buscar a mi padre. Había una denuncia contra él y se lo llevaron. Y le dijeron, llévate una manta porque no vas a volver. Y bueno, cuando mi madre fue a preguntar, le dijeron, pues mire, con él otros muchos que tienen que pasar por un juicio y a ver qué sale. Bueno, aquello era consecuencia de una denuncia que había habido de los vecinos de la calle Antonio Acuña, donde habían estado viviendo en compañía de aquel Tolentino, que habían llegado los dueños de la casa aquella y se habían encontrado sus pisos vacíos prácticamente. Y claro, el portero tenía los nombres de todos los que los habían ocupado y se los dio a la policía, claro. Entonces la policía buscó a José Luis Serrano, se llamaba como yo, y a ver, está trabajando en Estándar Eléctrica. Pero pues, sí, aquí trabaja, y vive en tal sitio. Bueno, a por él. Se lo llevaron, y cuando mi madre se enteró del juicio, le han condenado a 30 años y un día. Nos quedamos sin sueldo, sin nada más que me parece que a mi madre le daban 30 pesetas por estar en la portería. Teníamos casa y 30 pesetas al mes. Y aquí vivíamos. En la casa había un falangista muy joven que había estado en el cuartel de la montaña y había conseguido escapar de allí vestido de soldado, pero herido.
Y bueno, al acabar la guerra salió como un héroe, excombatiente y es mártir por la patria y no sé cuántas cosas. Uniforme de falangista con correaje y pistola. Y entonces mi madre pues recurrió a él. Por favor, ¿usted podría hacer algo por mi padre? Hombre, pues esto habrá que hablar con gente, claro, estas cosas ya sabe. Si no hay dinero por medio, pues yo le daré lo que pueda. Sí, deme lo que pueda. Le dio dinero. Nunca hizo nada que yo sepa. Y me devolvió el dinero. Al cabo de un mes volvió mi padre. Pero no porque lo hubiera hecho él, sino porque había dicho, joder, ¿y dónde metemos toda esta gente? 30 años. Además, ¿por qué? Nada. Además, salió a relucir Tolentino. Uno de los ocupantes de aquel piso era Tolentino. Y preguntaba a mi padre, ¿con usted no había otro, un tal Tolentino del Partido Comunista? Sí, vivía allí. ¿Y dónde está? Yo me tuve que ir de allí porque me amenazó con una pistola. Ah, ¿usted no sabe nada? No, nada. Bueno, ya buscan. Entonces los jueces o el juez se centró en Tolentino. Había que cazarlo. Se fue a trabajar a la mina Villasur de Herreros. Tenía un familiar que era encargado de minas y se fue a la mina Villasur. Luego volvió a Madrid y también tuvo 1000 oficios y comenzó a trabajar en la construcción. Estuvo adoquinando las calles de Madrid y de ahí se hizo encargado de obra y le contrataron para hacer el edificio de Prado del Rey. Y como era buen trabajador le ofrecieron el puesto de encargado de mantenimiento, conservación y mantenimiento del edificio de Prado del Rey. Y allí se quedó. Allí casualmente coincidió con Fraga, con Manuel Fraga Iribarne, que era el ministro de Información y Turismo y era el que supervisaba un poco la construcción. Y realmente a mi abuelo, claro, allí, pues para lo que él había pasado era un buen puesto, conservador, jefe de conservación de ese. Entonces le buscaron las cosquillas, que es algo que él cuenta mucho, ¿no? Que durante la posguerra tú has luchado en el Ejército Rojo, andate con cuidado, pues se lo voy a decir, ¿no? Y con Fraga también le llegaron a oídos un compañero, le dijo, bueno, tú has luchado en el Ejército Rojo, esto lo sabe Fraga. Y entonces habló directamente con Fraga, que él lo contaba. Y fue a hablar con Fraga y digo, mire usted, ese rumor ahí por ahí, es cierto, yo luchaba en el Ejército Rojo. Y Fraga le dijo, bueno, usted es un buen trabajador, dedíquese a trabajar y ya está, olvidemos eso. Pero hasta los años 60 le seguían con el juicio, ¿no? Un juicio por realmente no haber hecho nada punible, ¿no? Simplemente defender lo que democráticamente se había logrado. Él no se rebeló, no sirvió a la rebelión, él no fue el que se rebeló. O sea, yo no he tenido miedo, más allá del miedo natural que pueda tener cualquier persona a morir. Sin embargo, a la guerra civil o a la guerra en general le he tenido siempre un pánico atroz. Y yo creo que es por estas historias de mi familia, ¿no? Y luego, sobre todo, pues porque claro, las consecuencias de la guerra, o sea, morir en un combate, pues bueno, muere cualquiera y se acabó. Pero las consecuencias de esas muertes, que no las paga el muerto, evidentemente, pues el muerto se va y punto. Pero las consecuencias que sufren los deudores, los herederos o los familiares directos de las personas que mueren, esas sí son unas consecuencias terribles. Y las consecuencias que padeció mi madre fueron terribles. Me imagino que como las de cientos o miles de personas. No conozco las de otras personas, conozco las de mi madre y las de las personas allegadas a mi familia. Pero el padecimiento, el sufrimiento que debió tener mi madre a consecuencia de esos hechos que originó la guerra civil, fueron terribles y mi madre, que es una mujer muy fuerte, que todavía ahí se mantiene, con la cabeza perdida, pero todavía está en pie, pues mi madre yo creo que fue una persona fuerte, tuvo que serlo,
porque para quedarte huérfano con 12 años y a cargo de un hermanito que lo tuvo ella que cuidar, que ayudar a desarrollar, eso tuvo que ser para ella terrible. Ella vivía en Toledo, pero con 13 o 14 años se tuvo que venir a Madrid y se trajo a su hermanito. Ella se puso a servir en cualquier casa y el hermanito, mi tío Gregorio, con 15 años se alista en el ejército de corneta, pero con tan mala suerte que con 16 años o así muere de una tuberculosis. Y eso a mi madre sí que le hizo daño. Mi madre, después de perder a sus padres, pero bueno, yo me imagino que mi madre lo entendería como, pues es la guerra y en la guerra muere cualquiera, pero que su hermanito, al cual había ella cuidado, del cual se había ella hecho cargo, un hermanito que prácticamente lo cuidó desde que nació, que se muriera con 15 o 16 años, 16, 17, no recuerdo bien. Estaba en un regimiento en el Pardo, era corneta y una tuberculosis se lo llevó por delante. Eso a mi madre le tuvo que causar ya el remate, tuvo que ser el remate final. Y aún así mi madre siguió para adelante. Estuvo hasta en la Busca, lo que llamaban entonces la Busca, porque Madrid era una ciudad que vivía en la miseria después de la guerra civil. Bueno, por lo menos los que habían perdido la guerra o los que no estaban en condiciones de vivir de otra manera. Mi madre, desde luego, era una persona muy humilde, muy pobre. Vamos, no humilde no es la palabra adecuada. Mi madre era miserablemente pobre. Y entonces, pues ¿qué hacía? Pues servir en las casas y ayudar a un hermano suyo, uno de los que quedó, que era de los mayores, que vivía de la busca, de la chatarra. Y mi madre ayudaba a su hermano para sobrevivir. Y mi madre en algún momento me ha contado que con un carrito iban por Madrid recogiendo enseres que no valían, recogiendo pues prácticamente basura, dicho de otro modo, ¿no? Y esa era la manera en que mi madre sobrevivió en ese Madrid cruel, despiadado, duro, miserable, pobre. Esa es la manera en que mi madre sobrevivió. La unión con mi padre, que me parece que se produjo a los 20 o 21 años, bueno, pues le sacó de cierta pobreza, sin llegar a ser tampoco una cosa extraordinaria, porque mi padre era albañil y lo fue toda su vida, o sea, y los albañiles pues ya sabemos lo que son, lo que ganan y lo que representan. Pero bueno, mi madre, dentro de lo que cabe, yo qué sé, pues yo creo que eso debió ser para ella algo extraordinario. O sea, después de todas las penurias y las fatigas y los sufrimientos que padeció, pues juntarse con un albañil que por lo menos tenía su trabajo, tenía su sueldo y vivían en una casita más o menos, pues diría, mi madre, esto me ha venido Dios a ver, si es que Dios acude en estos casos, que yo también lo pongo en duda, pero bueno, para mi madre yo creo que fue eso, pues algo extraordinario. Sí que sé que posteriormente tuvo una denuncia, ¿no? Alguien, por una conversación en la peluquería, hablando de política, criticando a Franco, pues alguien le denunció, ¿no? Y tuvo otro amago de proceso político, vamos, pero creo que finalmente no llegó a nada, ¿no? Pero bueno, refleja un poco todo ese miedo que había, ¿no? De que se podía hablar, de que no se podía hablar, y bueno, a lo mejor todo eso ha determinado que nunca haya hablado mucho de estas cosas, ¿no? Sin embargo, pues a pesar de que tengo el acta de defunción de mi abuela, con mi abuela no conseguí que se le reconociera esa paga, porque me la denegaron, o sea, porque me decían que no estaba probado que mi abuela muriera en la guerra civil. Y vamos, septiembre del 37, en Aranjuez, zona republicana, bombardeos diarios, mi abuela muere en la vía pública con un hijo suyo, blanco y en botella. Lo que pasa que, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si no se puede demostrar o no hay modo de
de que te lo reconozcan, pues nada, pues nos conformamos con la paga que cobra por mi abuelo y ya está. Porque, bueno, porque todo depende de aquello que ocurrió. O sea, yo soy de la opinión de que determinó la historia de este país durante casi un siglo. Y sería facilísimo. Lo que nos hace pensar que hay una apuesta por el olvido, voluntaria y militante, y eso es lo que tendríamos que valorar y analizar, ¿no? Porque gente de instituciones académicas, supuestamente hoy en día de izquierdas, siguen haciendo esa apuesta por el olvido. Bueno, yo efectivamente he estudiado aquí, en este campus, he estudiado en la Facultad de Derecho. Siempre había oído que, bueno, que fue una zona de enfrentamientos, de combate. La verdad es que no, en mi etapa estudiantil tampoco me preocupé demasiado en investigar, ir más allá. Tampoco, por otro lado, creo que había un interés en que la historia de aquí se conociera, ¿no? O sea, bueno, sí, vemos aquí rodeados en el entorno de impactos de balas, de trincheras y, bueno, o restos de trincheras más bien, pero no, parece que es, bueno, como una especie de ignorancia, por un lado buscada, ¿no?, por parte de las autoridades, y por otro lado tampoco es que nosotros, los estudiantes de aquí, nos hayamos preocupado demasiado, ¿no? Ha sido una situación un poco de conveniencia, y bueno, hasta que ya llega un momento en que, bueno, yo creo que te pide el cuerpo, ¿no?, buscar algo más, investigar algo más, saber algo más que hizo mi abuelo, ¿no?, que vivió, que sufrió, ¿no? Mis abuelos, ¿no?, porque mi abuela vivía aquí en Madrid también y sufrió las consecuencias de la guerra, ¿no? Pues si hubiera un mínimo de interés y unas mínimas luces, lo que se podría hacer con estos restos arqueológicos sería restaurarlos, reconstruir la línea del frente, invertir y dejarlos como estaban en el año 36, en el año 37 y en el año 38. Cuidarlos y poder hacer rutas por las que no solo estudiantes de historia, sino turistas en general pudieran venir a ver qué pasó aquí, a que se les explique qué pasó aquí y a que conozcan la historia, que es la forma de hacerla participativa, no encerrándola en un archivo, haciendo una tesis doctoral de 500 páginas que no va a leer nadie. Es decir, la historia solo está viva si la gente la conoce, y si no, no vale de nada. Hoy que me encuentro aquí y que esto es realmente donde se situó el frente, donde hubo enfrentamientos, que antes hablabas de que incluso llegaron a ser cuerpo a cuerpo, ¿no?, porque hay documentos, los habéis encontrado, esas granadas, etcétera. Bueno, pues aquí me encuentro como, no sé, como en una nube. Me encuentro en una nube, me encuentro feliz de encontrarme aquí, emocionado, y sobre todo emocionado porque estoy sintiendo que el espíritu de mi abuelo anda por aquí. El espíritu de mi abuelo y de muchos otros que combatieron y que desgraciadamente dejaron aquí sus vidas.